Gracias por mantener la sintonía con nosotros aquí en El Sapo en la Sopa, y en el día de hoy tenemos una entrevista súper especial con la doctora María González, encargada de cuidados intensivos. María, bienvenida al Sapo en la Sopa. Para nosotros es un placer tenerte aquí. Gracias por invitarme y bueno. María, tienes que pegarte un poquito más al micrófono y hablarle duro y fuerte ahí para que la gente te escuche. Bien. Gracias por invitarme y pues estamos aquí. A la orden. Muy bien. María, cuéntame cómo tú llegaste a esa posición de encargada de cuidados intensivos, porque sabemos que esa es un área bien delicada en la salud en todas las clínicas y hospitales. Fíjate, yo terminé la universidad, entonces antes de nosotros terminar la universidad tenemos que hacer un año de un periodo que se llama internado médico. Entonces, creo que va a depender también de la manera en que nosotros nos destaquemos y el interés que pongamos, pues la encargada de... La jefa de la unidad donde estoy coordinando, pues es la encargada de el internado en la universidad donde yo estudié, que fue UTESA, y ella me llamó y me dijo, mira, yo quiero que tú trabajes con nosotros. Yo me prefiero las cosas quirúrgicas que lo clínico, y yo tenía miedo, y yo le decía, sí, yo le voy a llevar mi currículo, pero ella sí quería porque tengo facilidad para coordinar y para organizar cosas. Entonces se me da bien. Entonces ella me contrató primero como para hacer servicios, para trabajar ahí y atender los pacientes directamente. Pues después entonces surgió la oportunidad y ella entonces me dijo que si yo podía trabajar coordinando el equipo de cuidado intensivo, y pues claro que sí. Y desde el 2023. ¿Te ha tocado alguna vez trabajar en la madrugada? Claro que sí. Siempre. Cuéntame sobre mitos y tabúes que hay en esa zona de cuidados intensivos en las clínicas y hospitales. Señores, yo sé de esto porque tengo amigos médicos y siempre viven hablando de esto. Mira, la peor hora es en la madrugada para trabajar ahí. ¿Por qué? ¿Cuáles son los mitos, los tabúes que se destapan ahí? No, de que si fulano se murió, que aparece en la cama tal. Háblame de eso. Mira, fíjate, yo creo que eso va a depender de lo que crea la persona. Yo no creo en los difuntos. Yo no creo en eso porque nuestro cuerpo, cuando nosotros morimos, descansa pues en la tierra, y nuestra alma pues esperando la venida del Señor. Pero sí hay cosas, por ejemplo, que sobrenaturales que tú has sentido. Totalmente. Por ejemplo, en la unidad de cuidado intensivo, cuando hay una mosca, una unidad cerrada, ¿de dónde salió? Entonces ya sabemos, eso nos da un indicio de que alguien probablemente va a fallecer. Quizá el que está en malas condiciones. De noche hemos visto sombras así, que puede pasar, pero hay algo pero eso tiene una explicación científica. En el día los pacientes pueden estar todos estables y a partir de la noche entonces comienzan a descompensarse. Y es por unos procesos fisiológicos que pasan en nuestro cuerpo que en la noche pues se exacerban y permiten entonces que pasen las cosas o se desencadenen. Asimismo, ¿la mosca tiene algo científico que tú puedes desglosar? No creo, pero tiene algo espiritual que tiene veracidad, que no sabemos cómo explicarlo de manera científica. ¿Cuál es la hora promedio en que pasan este tipo de situaciones en los cuidados intensivos? No hay una hora específica, pero después de las 12 de la noche todo el mundo tiene... a las 3 de la mañana más o menos, esa es la hora favorita para personas fallecer. Lo siento mucho a nuestros amigos difuntos. ¿Cómo asimila un familiar que, por ejemplo, tenga una persona en cuidados intensivos y que ya le ha dedicado, para poner un número random, 7 días a ese familiar, teniendo la esperanza de que lo va a sacar de ahí, y luego le dicen que no, que su paciente falleció? ¿Cómo ustedes, pues, cómo acomodan esa noticia para dársela al paciente sin que sea tan drástico? Mira, una persona que entra a la unidad de cuidado intensivo, lo primero que tiene que saber es un familiar que tiene una condición que pone en peligro su vida y que tiene un riesgo más elevado de cualquier otro paciente interno de fallecer. Entonces, desde el inicio se le explica al familiar cuál es la condición actual, cuáles pueden ser las cosas, o buenas o malas, porque el paciente, así como puede mejorar, puede retroceder en la evolución. Entonces, el que está en cuidado intensivo ahora mismo puede estar mejor, pero más tarde, ¿tú has escuchado algo que dice la mejoría de la muerte? Que lo dicen por ahí. Cuéntame sobre eso. En el lenguaje popular, que dice que hay pacientes que cuando se van a morir se alientan. Y eso nos ha pasado muchísimas veces. Hay pacientes que lo vemos en muy malas condiciones generales, lo ve la familia, se mejoran un poquito y los familiares, pero está mejor, usted me dijo que estaba grave y mírelo. Entonces al rato el paciente fallece así como... Entonces
Eso puede pasar a veces, pero el que está en una unidad de cuidado intensivo tiene que entender que está en una unidad que por una condición que puede complicarse, que puede mejorar, claro, porque esa es la idea de nosotros, de trabajar para acompañar. E incluso la unidad no solamente es para mejorar al paciente y quitarle su estado de gravedad, sino también para darle muerte digna. Ay, santo padre. ¿Has llorado tú alguna vez Claro dando que sí. esa noticia de que alguien falleció? Recientemente con una paciente muy joven, tenía 55 años, la habíamos despachado pero tenía un diagnóstico de un cáncer muy agresivo. Entonces la paciente nos llegó porque había hecho un paro respiratorio desde el sector donde ella vivía, la habían referido y no pudimos hacer nada, pero era una paciente bastante joven que quizá hubiésemos podido hacer más cosas por ella, pero lamentablemente no se pudo y ella me había dicho que se iba muy feliz porque le habían dado una opción de tratamiento que ella estaba emocionada de empezar para ver si podía tener una esperanza de mejorar. ¿Y te has encariñado alguna vez con algún paciente? Claro, todo el tiempo, porque es que los pacientes tenemos que verlo como si fuera nuestra familia. Porque no al punto de llegar a lo personal, porque a veces tan personal puede entorpecer en el manejo e incluso en el diagnóstico, pero sí de uno tratar al paciente con humanidad. ¿Tú entiendes que esta profesión tú la haces por vocación o porque te dijeron que hay dinero ahí en la medicina? No, fíjate que yo antes de ser médico, honesta, yo tenía dos opciones, o ser abogada, que me gusta mucho la ley, porque me gusta la cosa bien hecha, soy una persona muy metódica en todas las cosas, y tenía la opción de medicina. Me fui a inscribir a Pucamaima y estaba en la fila en admisiones para escribirme en derecho, y me llamaron del MESI y me dijeron, mira que usted tiene una beca aprobada para medicina, y me fui para UTESA. Pues yo sabía que me gustaba medicina, pero en el camino, cuando tú ves lo que tú puedes hacer por un paciente, tú te enamoras de la carrera porque no tiene precio que a alguien, incluso a pesar de tú darle la noticia de que su familiar falleció o que tú no tienes nada que hacer humanamente o científicamente, que tú le puedas, que esas personas se sientan agradecidas por el trato que recibió el familiar, el paciente, y por el trato que recibieron ellos de nosotros acompañarlo, darle la información, de decirle cómo iba todo, de estar dispuestos incluso a aclararles las dudas, porque todo el mundo tiene dudas. Tú sabes que es una unidad cerrada y nadie sabe lo que estamos haciendo ahí adentro, que son muchas cosas. Hay un equipo completo, siempre hay médicos, siempre nos estamos moviendo, siempre estamos monitorizando a los pacientes, y los familiares están afuera desesperados porque no pueden ver, porque es una espera más larga de lo normal, tú pendiente a que en cualquier momento vaya a salir alguien a decirte que tu familiar se complicó, que falleció, o no saben. ¿Cómo tú visualizas, ya no vamos por otro tema, cómo tú visualizas el proceso de evaluación de las residencias en la República Dominicana? ¿Es algo totalmente impecable, imparcial o no? ¿Tú tienes que tener cuña, tienes que tener alguien ahí adentro? Mira, cuéntame sobre eso. Eso es complicado. Fíjate que cuando nosotros terminamos la universidad, pensamos que nosotros ya somos los más doctores, pero ahí es que empieza el trabajo de verdad. Primero tiene que hacer una pasantía médica, hacer un proceso e incluso largo de espera, porque para mí la pasantía es como si fuera una mano de obra barata, que el gobierno pues se apoya de eso, porque eso se creó hace unos años. Voy a dejar ahí para que investiguen cuándo se creó eso. Entonces, tú tienes que cumplir un año haciendo servicios comunitarios. Ahí es que lo mandan para los pueblitos. Para los pueblitos o para las unidades de primer nivel, donde tú vas a hacer un trabajo de atención primaria. Después que tú terminas eso, empezar un proceso de C4, colegiatura en el colegio médico, y luego prepararte para un examen de residencia médica que lo da un examen único en la Universidad UAS, que para mí, en mi criterio personal, entiendo que debería de ser un organismo independiente de la UAS, porque es un examen que no es imparcial. Es un examen que no sabemos de qué va a venir, no sabemos a qué va orientado, y se supone que pues debe ir orientado a ciencias básicas para lo que maneja un médico general que salió de la universidad, que trabajó en una atención primaria y pues que necesita conocer algunas cosas que son vitales para que un médico conozca, no algo de una especialidad a la que yo estoy aspirando, o en su defecto orientarlo a lo que yo quiero hacer como especialista. ¿Cuál sería tu especialidad? A mí me gusta ortopedia y ¿Por traumatología. qué?
porque me encanta la cirugía y me gusta cómo yo puedo, cómo tú puedes devolverle la función a las cosas. ¿Has tenido participación en esto? Claro que sí, tengo varios amigos que son ortopedas, otros que son cirujanos y pues me mantengo en ese medio. Háblame del proceso para un médico ser reubicado en un hospital o en una clínica. ¿Lo ponen a coger lucha? Bastante. ¿Es verdad o es mentira? Háblame de eso. Claro que sí, óyeme. Terrible. Imagínate que en el proceso de la residencia, que es lo que estamos hablando, tú tienes que prepararte para un examen de lo cual tú no sabes de qué va a venir. Porque ni te orientan, no hay un mecanismo donde te pueden decir a ti, bueno, pues tienen que estudiar tales temas. Ni siquiera tienes que decirme de qué vas a poner el examen, pero por lo menos, entonces, coges el examen, lo pasas, imagínate, luego tienes que depositar tus documentos en salud pública, esperar el llamado a la residencia, de acuerdo a tu calificación de índice académico, lo que tú sacaste en el examen, y tu nota de entrevista, porque tienes que entrevistarte en 3 hospitales diferentes, y esa nota te dan un promedio y con eso entonces tú concursas. Y hay especialidades, por ejemplo, que tú tienes que tener más notas que en otras para tú poder concursar. Entonces es difícil porque tú dices, yo quiero medicina interna, que tú con, por ejemplo, 85, que es en la nota de corte, porque el corte va a depender de las notas promedios de todas las personas que pasaron el examen por año. Y tú dices, bueno, yo quiero esto, pero la nota no me da, porque si no me dan los 5 puntos de la entrevista, aquí también las cosas funcionan, que tenemos personas que conocemos, compañeros que... Cuñas, exactamente. Entonces ahorita yo te hice una pregunta y tú me la evadiste. ¿Es totalmente parcial, No. parcial ese proceso? No. O si yo no tengo a alguien, por ejemplo, si yo pertenezco al partido de, qué sé yo, para ponernos random, del PLD, y hay alguien del PRM arriba, pues gobernando, ¿se le hace más fácil a que de PRM pasar este tipo de concursos? Claro, ¿Y por qué tú entiendes que se da eso? Eso ha pasado todo el tiempo, porque aquí las cuñas políticas existen y no podemos hacernos la vista gorda ni tampoco ignorar que nosotros tenemos un país que es político. ¿Tú entiendes que hay personas que eligen ahí que no están totalmente capacitadas para el puesto? Claro que no. Entonces imagínate, siempre va a haber eso. E incluso hay personas que yo apoyo que utilicen las cuñas si tienen la capacidad y la disposición, porque hay personas que, ¿qué te digo?, desfavorecidas, que han concursado 5 o 6 veces y encuentran a alguien que lo ayude, pero que si esa persona tiene la disposición, porque óyeme, yo lo que quiero es entrar a una residencia a formarme. Yo no voy a ganar dinero, ni voy a quitarle dinero al Estado, yo lo que quiero es formarme. Entonces me parece que debería por lo menos reestructurar el sistema de elección o de manejo del examen único de residencia para poder optar por una especialidad en este país, porque es bastante difícil. Entonces, el que pertenece a un grupo político, independientemente de que no solamente del partido que está actualmente, sino eso se ha dado desde siempre, pues está más favorecido que el que no. Entonces, te voy a meter al medio ahora. En los lugares donde tú has trabajado, ¿te has topado con gente que no tienen capacidad y que tú sabes que están ahí porque son hijos de fulanito, el doctor fulano de tal? Porque son amigos. La verdad, honesta. Claro que sí, claro. ¿Te has topado con ese tipo de personas? Claro, eso es el pan. ¿Te ha tocado realizarle el trabajo a esas personas, tú que tienes la capacidad? Ayudarlo, empujarlo, porque imagínate, al final el paciente es el que sufre cuando nosotros no hacemos las cosas bien. Hay en la universidad un doctor que yo lo recuerdo mucho, que ahora mismo no recuerdo su nombre, pero siempre recuerdo sus palabras, que él me dijo a mí en una clase: doctora, los errores de los cocineros se tapan con salsas, los de los arquitectos con flores y los de los médicos con tierra. Entonces nosotros tenemos que estar claros, nosotros no estamos jugando. Con personas. Por la vida de las personas. Y un error de nosotros le cuesta la vida a alguien. Eso es así, señores. Nos vamos a una breve pausa y cuando regresemos no te muevas de ahí, que seguimos con más del Sapo en la Sopa y con esta entrevista, pues, que le va a abrir los ojos a muchísimas personas. Una revista de variedad completa. Análisis de la actualidad. Invitados de lujo. Artistas.
Información con sabor a pueblo. El Show de Nelson, de lunes a viernes por Coco TV, el canal del pueblo. ¿Sabías que cada vez que conduces, decides entre salvar o destruir vidas? Ponte el cinturón. Un simple clic puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Cruzar en rojo no es una imprudencia. Puede ser tu última decisión. República Dominicana tiene una de las tasas de mortalidad vial más altas del mundo. No dejes que tu familia sea parte de esa estadística. Sé consciente. Conduce con prudencia. Un lugar que ha sido testigo de grandes proezas, de mágicas noches, de magnos eventos, de inolvidables encuentros. Hotel Matún, con su calor y su magia, céntrico y acogedor, lleno de sueños, pasado y presente, bailan en sus pasillos, lugar de encuentros y deseos eternos. Matún Hotel y Casino, lugar con encanto para tu descanso. 70 años, siendo tu cómplice, tu aliado, siendo parte de tus mejores momentos. Gracias por mantener la sintonía con nosotros en El Sapo en la Sopa una vez más. Nosotros aquí de vuelta con ustedes y la doctora González sigue aquí con nosotros. Preguntas claves: ¿cuántas camas se requiere o se necesitan en la unidad de cuidados intensivos? ¿Y la República Dominicana, los hospitales están capacitados con todas esas camas? Mira, es que eso va a depender de la población que maneje el hospital. O sea, hay temporadas que tenemos que no necesitamos tantas camas porque la unidad de cuidado intensivo es para resolver cosas agudas o graves. Después que tú resuelves la parte grave o aguda, que ya tú puedes manejar el paciente en una sala normal, pues tú lo puedes trasladar. Entonces va a depender la temporada. Si tú estás en una temporada, por ejemplo, como la que pasamos de Semana Santa, tenemos la unidad llena de politrauma, de pacientes que se caen de un motor, que vivimos eso diariamente, donde muchísimas personas tienen accidentes. ¿Politraumas son los casos que no pasan a cuidados intensivos? Depende del tipo de trauma, porque si son un trauma múltiple, que se dieron un par de peladitos, que se rompieron un pie, que no perdieron hemoglobina, pues se pueden manejar en una habitación. Pero si ya tiene un trauma craneal por la misma caída, por el impacto, por el tipo de trauma de accidente que tuvieron, pues ya eso es otra cosa y requiere unos cuidados más especializados. Pero eso va a depender de la temporada, de la población que maneje el hospital, del manejo. O sea, no hay un estándar específico, pero sí debería de tener al menos 20 camas por hospital. 20 camas. Con disponibilidad de ventiladores para poder resolver cualquier emergencia que se necesite ventilar a un paciente. Mira, María, te voy a sacar de tu zona de confort. Bien. Háblame de triaje. ¿Tú estás de acuerdo con esto? En todas las clínicas ahora lo están implementando, la unidad de triaje. Es esa unidad donde llega el paciente, está malísimo de un dolor y tiene que esperar a ver si eso es de gravedad o no. ¿Están ustedes de acuerdo con esto? Que eso siempre ha estado el triaje. Lo que pasa es que aquí no se ha implementado. El triaje es más que clasificar el paciente a la emergencia, para que sepan, usted no va, la emergencia no es por orden de llegada, sino por orden de prioridad. Porque si tú llegaste sangrando con una puñalada, yo no voy a atender a otra persona que tiene un dolor de cabeza. Tengo que atender la emergencia primero. ¿Y cómo tú sabes si ese dolor de cabeza es menos grave que el de la puñalada y no lo está matando a que tiene dolor de cabeza? ¿Quién está sangrando? ¿Quién puede hacer un choque hipovolémico? El que está sangrando. Pues lo otro yo lo puedo resolver un poquito después que yo resuelva, pero tengo que clasificar porque la emergencia no la puedo atender por orden de llegada. Porque hay personas que no pueden esperar y yo tengo que atenderlo urgente, pero eso lo da la experiencia, eso lo da el conocimiento, que tú te puedes identificar cuando alguien tiene
alguna condición que es de gravedad que tú debes atender inmediatamente. Porque hay cosas, por ejemplo, para hacer triaje, tú tienes que entender, primero, lo que es urgente e importante, lo que es importante y no es urgente. No estoy diciendo que el que va a una emergencia no tiene nada importante, sino que, por ejemplo, yo puedo esperar un poquito, hidratarlo, un paciente que vaya con una diarrea, que esté deshidratado, yo le puedo poner un suerito, en lo que yo resuelvo lo demás, pero tengo que identificar quién necesita una atención inmediata que puede comprometer su vida rápidamente. Sí. Tú me dices que esto siempre ha existido, pero en la República Dominicana no era tan implementado, porque yo lo estoy viendo en estos últimos años. Exacto. ¿Cómo la educación del dominicano ha asimilado eso? ¿Cómo lo ha acatado? Porque mira cómo yo te pregunto, porque obviamente yo he pasado mis piques en triaje, entonces yo me imagino que todo el dominicano que ve el sapo en la sopa también se identifica conmigo. Sí, ¿cómo lo has asumido? ¿Te has topado tú con pacientes que están revelados? Mira, atiéndeme, porque yo llegué a contar cómo ese episodio, cómo se da día a día. Al dominicano no le gusta esperar, le gusta que inmediatamente llegue a un lugar y vaya y entre, pero no es así. Tenemos que educar a la población de que las cosas se hacen por orden de prioridad. Incluso yo no he trabajado en la emergencia, siempre en cuidado intensivo o en un quirófano, pero sí paso por la emergencia cuando tenemos que ingresar a alguna persona. Por ejemplo, de cuidado intensivo no nos toca a nosotros recibir los pacientes de la emergencia, pero si el paciente requiere algo que necesite ventilación o que tengamos que ir a evaluar, pues bajamos a la emergencia a ver. Y siempre encontramos gente que dice, mira, no me han atendido, tengo 2 horas aquí, pero el paciente tiene una semana con un dolor y viene ahora y quiere que lo atendamos inmediatamente, cuando sí tenemos a alguien que tiene una emergencia. Pero eso, con la educación poco a poco, y también el personal médico teniendo paciencia y explicándole a las personas cómo es que se maneja, entonces podemos quizá lograr que las personas entiendan un poquito y no se desesperen tanto. Retos emocionales que tú has tenido dentro de UCI. Mira, cuando tú acabas de recibir a alguien que aparentemente se ve bien, pero que se ve que no, como que el familiar, porque mira, nosotros podemos ver con los resultados de las analíticas, con la condición del paciente. Tuvimos recientemente un paciente de cáncer que él estaba normal, pero estaba hipotenso, o sea que la presión la tenía baja, estaba bajando la saturación, que es la cantidad de oxígeno que tú puedes manejar en tu pulmón, que significa y nos da una idea de cuánto tú estás oxigenando en el cuerpo. Y el paciente, la familia dice, pero él está hablando y él yo lo veo bien porque él está en cuidado intensivo, pero tenía un cáncer. Ellos asimilaban terminal, que él estaba estable. Entonces, al rato el paciente hizo un paro respiratorio y falleció. Entonces, tú tener que explicarle al paciente y al familiar que su paciente falleció, que hizo un paro, es difícil porque ellos me van a decir a mí, pero él estaba hablando hace un momento. Y tú tenés que explicarle, no es fácil. Entonces hemos tenido pacientes, tú sabes que nadie está preparado para la muerte. Por más diagnóstico catastrófico que tú le des a alguien, nadie está preparado para ver morir a nadie. Entonces cuando tú le dices, hemos tenido gente que se ponen agresivos, otros que lo hemos tenido que bajar a la emergencia para que lo mediquen. Y así, pero ya uno está acostumbrado y pues el dolor, cada persona lo maneja de manera distinta. Y tenemos que estar pues con el tacto para poder dar las noticias, porque si bien es cierto que uno se acostumbra y hay cosas que uno se pone inmune, pero sí tenemos que abrazar nuestro lado humano y entender de que esa persona le duele lo que le estamos diciendo. Tú sabes que yo siempre he querido tener la oportunidad de preguntarle a un doctor, ¿cómo es tu relación con Dios? Porque ustedes tienen la muerte tan de cerca ahí. Y de hecho, las personas que son agnósticos o que no creen en Dios, es porque han tocado la muerte de cerca. Se le ha muerto algún familiar directo o algo. Y ellos se cuestionan de por qué Dios le quitó ese familiar. Pero ustedes como doctores que tienen la muerte tan cerca ahí y que la viven día a día, ¿cómo es tu relación con Dios? Mira, es difícil ver la gente morir. Pero si tú yo tengo una relación muy cercana con el Señor. Para mí Dios es lo primordial, porque es que Dios nos da la sabiduría, independientemente de la ciencia. Tenemos un libro de Proverbios en la Biblia que habla de la sabiduría, de la inteligencia, que la da el Señor. Entonces, tú tienes 2 extremos, o tú creer o tú no creer en la medicina. Cuando tú no crees,
tú todo se lo echas a la ciencia y tú vives resentido y tú vives bravo porque tú dices, ay Dios, que esta ciencia, que no sé qué, pero tú no crees en el Señor. Pero cuando tú crees en Dios, nosotros hemos visto personas que ya hemos desahuciado y no tenemos nada que hacer y las personas andan por ahí, que van después a saludarnos a nosotros. Que la ciencia no tiene una explicación. Y no hay explicación. Entonces también uno aprende de que todo esto se queda, de que todo es en vano, de que nosotros no somos nada sin el Señor, que al final nosotros tenemos un tiempo corto en esta vida, tenemos que vivir el día a día, disfrutar el momento, hacer las cosas bien sin hacerle daño a nadie y pues confiar en que hay algo después de la muerte. Entonces si tú no crees en el Señor, tu vida es difícil porque entonces tú ves muchas cosas que no van a tener explicación y tú vas a vivir resentido. Cuando tú tienes el duelo, cuando tienes una relación con el Señor, tú aprendes a abrazar el duelo, a entender de que esto es pasajero, que todo el mundo tiene el único que tenemos seguro, el destino, que nos vamos a morir. Entonces tú tienes que entender que quizá no toca hoy, no toca mañana, unos más tempranos que a otros, pero que nosotros en vida o en el ratito que nos quedamos en esta vida, pues hicimos lo que teníamos que hacer. Que eso nos da la satisfacción y de no sentir remordimiento ni culpa. María, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en El Sapo en la Sopa. Tristemente ya no hay tiempo para más. Me encantaría que dijeras por ahí tus redes sociales, dónde te pueden contactar, dónde estás laborando ahora mismo y todo al respecto de cuál te puedan pues contratar también. Bien, yo trabajo en el Instituto Materno Infantil, en la unidad de cuidados intensivos. También en el HOMS con la doctora Dilia López, una neumóloga, y en el materno con un cirujano que se llama Misael Cruz, que actualmente es el director del hospital de Sajoma y está haciendo un gran trabajo administrativo por ahí. Y pues tengo Instagram, soy una influencer, mi amor. Y claro, María J. González M. Muy bien, muchísimas gracias María. A ustedes que estuvieron ahí en sintonía en El Sapo en la Sopa, gracias también. Recordarles que hoy es viernes y nosotros iniciamos un fin de semana maravilloso. Cójanlo con calma, cójanlo suave. El lunes, día de fiesta. Váyase al paso, donde quiera que usted se vaya a dirigir. Que esta vida, como lo dijo la doctora, es un lapso cortitico. Vívala bien para que en la eternidad pues viva mejor. Bye, bye.